¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, como siempre, un gusto saludarlos. Aquí estamos ya en el día número 12 ya, 12 de confinamiento, día 12 de aislamiento social. Y me da mucho gusto saludarlos ahora desde la ciudad de Lima y vamos a empezar con un live muy interesante que tiene que ver mucho, creo yo, con esos procesos que estamos pasando actualmente, en esos momentos en los cuales pues no estamos en una vida normal como la teníamos antes, sino que ha habido tantos cambios a nivel externo, las cosas que están moviendo en nuestro mundo de allá afuera, que nos llevan realmente a empezar a conocernos un poco más. Y creo que este tema va muy de acuerdo con todo eso y se llama despertar de conciencia. Yo creo que es uno de los temas que a mí más me apasionan por el hecho de que creo que es un tema que te lleva a realizar un viaje introspectivo, un viaje hacia adentro, un viaje que te lleva realmente a encontrar algunas cosas que a veces damos por hecho y que no pensamos que se encuentren dentro de nosotros. Así que yo espero que los próximos minutos pues encontremos algunos aspectos importantes que nos lleven sobre todo a la reflexión, que nos lleven a expandir nuestra mente para hurgar en otros lugares y llevarnos a un entendimiento mucho más profundo acerca de quiénes somos nosotros. Así que amigos, pues yo espero de verdad que la pasemos bonito el día de hoy, ¿sí? Que tengamos una gran sesión. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría empezar ya a saludar a algunos de mis amigos que ya se están conectando. Rápidamente voy a saludar a Naldis Agripanti desde Argentina. ¿Cómo estás, querido amigo? Gracias. A Carla Ferrer desde Nueva York. ¿Cómo estás, Carlita? Jero Olivares desde México. ¿Cómo estás? Walter Hurtado desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, amigo? Resolví el acertijo. No me digas que no. Muy bien, Maricel Sansotera desde Australia. Gracias, amiga. Tú estás ya siendo una persona que vamos a extrañar si un día no te conectas a nuestro live. Gracias por estar con nosotros. Gracias, José Morales. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a Juan Emilio Cabrera Centurión desde Paraguay, Rojayu, Paraguay. Espero verte muy prontito. Me encanta y tengo grandes amigos allá en Paraguay. Y bueno, pues como les comentaba, creo que este tema de despertar de la conciencia es un tema que siempre me ha acompañado. Debido a que, pues definitivamente en los procesos de entrenamiento, por ejemplo, que yo trabajo muchos programas de capacitación a nivel empresarial, siempre me piden, por ejemplo, me dicen, Manuel, hay que concientizar a las personas, ¿no? No sé si tú has escuchado ese término, pero la palabra concientización pues nos lleva a pensar en que la persona muchas veces toma decisiones o actúa de manera inconsciente. Así que concientizar significa realmente que la persona despierte al hecho de que su actuar no es solamente el de una máquina. Y fíjate qué interesante es todo esto, porque generalmente nosotros nos comportamos como tal. No sé si tú, por ejemplo, has visto esas películas de ciencia ficción donde vemos a los robots, ¿no? Y que tienen forma humanoide y que vemos que son así fríos, que son personas, no personas, sino que son máquinas calculadoras. Y aunque parecen humanos, no se comportan como tales, ¿verdad? Y hay ciertas distinciones que nos hacen decir, no, ese es un androide, es un robot. Y claro, pero si nos damos cuenta, realmente hay personas que nos comportamos mucho como esos robots, ¿verdad? Somos personas que no nos damos cuenta de lo que hacemos, somos personas que tomamos decisiones sin discernimiento, somos personas que no prestamos atención a los sentimientos de otras personas. Somos personas que pasamos por alto muchas cosas que deberíamos tomar en cuenta antes de emprender cualquier acción. Y ese estar dormidos, ese estar dentro de esa burbuja, ese medio hipnótico que no nos permite alcanzar ese discernimiento tal que nos distingue a los seres humanos, pues es lo que nos lleva a ese letargo, a ese adormecimiento de la sociedad. Por eso cuando hablamos de despertar, significa como que salir de ese sueño colectivo, significa como que abrir los ojos a cosas que hasta ahorita no estamos viendo, es como sacudirnos toda esa hipnosis y de repente entrar de lleno y observar cosas que hasta ahora nos habían sido veladas. Bien, así que sí, efectivamente, muchos de nosotros vivimos dentro o inmersos dentro de ese mundo inconsciente, de ese mundo en el cual yo le llamo el mundo de la ilusión, porque pensamos que las cosas son de una manera, pero en realidad no son así.
Así que, bueno, pues yo espero que el día de hoy pues podamos romper algunas estructuras de pensamiento y nos atrevamos realmente a ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. Y quiero citar para comenzar las palabras de un gran gurú, el último gran gurú de la India, el maestro Jiddu Krishnamurti, bueno, ustedes saben que es una de las personas que yo más admiro o he admirado, una persona que ha influido mucho en mi forma de pensar. Y yo recuerdo que en alguna ocasión al estar viendo un video de Jiddu Krishnamurti, que si tú buscas en YouTube, seguramente te vas a encontrar con mucho material que fue filmado todavía este gran maestro. Y en alguna ocasión Jiddu Krishnamurti, en alguna plaza seguramente de Bombay o Nueva Delhi, se sentó así en la plaza con todos sus discípulos y les dijo las siguientes palabras. Decía: lo que vamos a emprender juntos es una exploración, un viaje de descubrimiento a los rincones más secretos de nuestra conciencia. Y para semejante aventura debemos de partir ligeros. No podemos cargarnos de opiniones, ni de prejuicios, de conclusiones, de todo ese mobiliario que hemos coleccionado durante más de 2000 años. Olvida todo lo que sabes de ti mismo. Olvida todo lo que has pensado, todo lo que has aprendido de ti mismo. Vamos a partir como si no supiéramos nada. ¿Te imaginas iniciar un proceso de crecimiento, un proceso de evolución libre de ataduras, libre de prejuicios, libre de conceptos, libre de cuestiones preconcebidas? ¿Te imaginas empezar así, de esa forma? Yo creo que empezaremos a construir un mundo completamente diferente al que ahora tenemos. Si partiéramos de ese hecho, seguramente nuestra vida tomaría un camino radicalmente opuesto. Yo no voy a decir en ese momento que mejor o peor, pero sí sería completamente diferente, ya que el mundo que nosotros vemos allá afuera lo hemos construido nosotros, consciente o inconscientemente. La mayoría de las veces, y me atrevo a decir, por decir una cifra que suena abrumadora, que más del 90% de lo que nosotros vemos allá afuera lo hemos construido de manera inconsciente, porque no somos capaces de darnos cuenta de nuestras estructuras de pensamiento, no somos capaces de darnos cuenta de cómo nuestros programas internos influyen en nuestra toma de decisiones, influyen en la manera como organizamos nuestras prioridades, influyen en la manera como acomodamos nuestros propios valores, y de esa manera pues también influyen radicalmente en el rumbo que lleva nuestra conducta. Y si yo me doy cuenta realmente, pues todo lo que forma parte de mi mundo físico es producto de todo lo que yo he hecho o dejado de hacer. Y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuál es el antepasado de todo eso? Pues definitivamente que tiene que ver con nuestro mundo interior. Por eso siempre he dicho, y me escucharás decir, que el mundo de allá afuera lo construimos partiendo del mundo de acá adentro. Por lo tanto, sería muy sano darnos cuenta que si queremos que algo cambie allá afuera, tendríamos que empezar a cambiarlo aquí adentro, en nuestro reino interior, en el reino de la conciencia, que es el reino del alma, el reino del espíritu, el lugar donde todo sucede, en los talleres de la mente. Así que despertar, como diría Carl Gustav Jung, el gran psicólogo Carl Gustav Jung decía: quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Bien, entonces muchas veces nosotros nos queremos pelear con el mundo de allá afuera, queremos resolver las circunstancias que se encuentran allá afuera, quisiéramos quitar personas, quisiéramos resolver situaciones, hacer a un lado problemas, saltar los obstáculos, librarnos de ciertas cosas, pero no nos damos cuenta que inconscientemente nosotros las hemos colocado ahí, las hemos puesto ahí a través de lo que hacemos, de nuestra falta de decisión, de nuestros hábitos que son completamente inconscientes. Y lamentablemente, por más que luchemos, por más que hagamos, por más que quitemos, por más esfuerzos que hagamos, tarde o temprano nos enfrentaremos a las mismas situaciones a las cuales nos encontramos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no podemos escapar de esa prisión, porque vivimos encerrados dentro de la misma caja que hemos construido a lo largo del tiempo. Y esa prisión, los barrotes de esa prisión, pues están formados por esos constructos de pensamiento que, a menos que los desafiemos, no va a ocurrir absolutamente nada. Y esto me recuerda un poco el famoso mito de la caverna de Platón. Platón, el gran filósofo griego, en
en algún momento enunciaba a sus discípulos este famoso mito. Y él decía, imagínate a un grupo de hombres que se encuentran encadenados a una roca en el interior de una caverna. Y todo lo que ellos pueden ver solamente es la pared que se encuentra frente a ellos. Imagínate que detrás de estos hombres hubiera unas antorchas que iluminaran la parte posterior donde ellos se encuentran y que aprovechando esas sombras entre el fuego y la pared que los hombres ven, se encontrara un grupo de personas que solamente proyectan sombras a través de marionetas que proyectadas en la pared, pues es lo único que los hombres ven. Si tú le preguntaras a los hombres qué es el mundo o qué es la realidad, posiblemente te hablarían de las sombras, ¿verdad? Porque lo único que ellos conocen, pues son las sombras. Así que su realidad parte del hecho de lo que ellos conocen. No podrían hablar de otra cosa, no podrían pensar de otra manera. Si alguien les hablara de un mundo diferente, ellos dirían, estás loco, ¿verdad? Porque lo que yo veo solamente es esto. Claro, tú y yo que estamos siguiendo la historia nos damos cuenta que esas pobres personas pues no tienen acceso a la realidad. Solamente construyen su propia realidad partiendo de su propia percepción, la cual es limitada. Imagínate por un momento que uno de los prisioneros se soltara, se desencadenara. Ese prisionero seguramente exploraría esa cueva y se daría cuenta rápidamente que hay un camino, que hay una salida. Seguramente ese prisionero, aún sin saberlo, seguiría la luz. Y al seguir la luz, posiblemente ese caminito lo llevara al exterior de la cueva. Al llegar al exterior de la cueva, dice Platón, posiblemente la luz solar repentina tal vez encegaría un poco la visión de ese expreso de la cueva, exprisionero. Y entonces él primero tendría que acostumbrar su vista para poder observar el nuevo mundo que ahora se le explaya frente a él. Y él empezaría a ver las montañas, empezaría a ver los bosques, empezaría a ver los árboles, empezaría a ver los arroyos, los ríos, y entonces empezaría a desafiar el mundo que él conoce. Este ser despierto, este ser que acaba de acceder a un mundo completamente diferente, dice Platón, tal vez regresaría al interior de la caverna para decirle a sus amigos lo que acaba de encontrar. Y él estaría encantado de expresarles todo lo que ha descubierto. Les hablaría del sol, les hablaría de los bosques, les hablaría de los árboles, de los animales, les hablaría de los ríos, de los lagos, pero sus amigos, al estar encadenados en esa roca y no tener acceso a otra cosa más que a las sombras proyectadas a la pared, seguramente pensarían que ese amigo se ha vuelto loco. Seguramente, decía Platón, intentarían atacarle, incluso matarle, porque su mente no alcanzaría a discernir lo que este amigo les trata de decir. Así que seguirían dormidos en su propia realidad, la propia realidad que han construido sus propios pensamientos. Y creo que es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando el único mundo que tú conoces es el mundo que forma parte de tu día a día, cuando el único mundo que tú conoces es el mundo del cual vienes, ¿no? Que es la educación de tus padres, el mundo donde tú te encuentras y te desenvuelves, y que tiene que ver con la manera como interactúas con todas esas cosas y circunstancias. Te costaría trabajo realmente pensar que existiera un mundo distinto, un mundo alterno. Lo tomaríamos quizá como una fantasía, como algo que no existe o que solamente es producto de la ciencia ficción. Pero en realidad, amigo mío, amiga mía, no es así. Solamente es empezar a darnos cuenta de que el mundo que yo conozco no es el mundo, es un mundo, mi mundo, el mundo que yo he sido capaz de construir. Por lo tanto, creo definitivamente que alcanzar ese despertar de conciencia tiene que ver con un proceso gradual. Es un viaje interior en el cual nos vamos a sentir incómodos, en el cual nos vamos a querer regresar hacia lo conocido, en el cual vamos a explorar un poquito, pero posiblemente no lo creamos a la primera, porque tendremos que desafiar nuestro sistema de creencias, porque tendremos que poner a prueba
a prueba nuestros propios sistemas de valores, porque tendríamos incluso que cuestionar a las personas que más han influido en nuestra vida. Tal vez tendríamos incluso que cuestionar lo que nuestros padres nos han dicho, lo que nuestros maestros nos han dicho. Y si yo te quitara ese lugar donde tú has cimentado tu vida, pues de pronto tu mundo se tambalearía. Imagínate por un momento que el piso donde tú estás parado de repente dejara de existir y todo aquello en lo que tú has cimentado tu vida, tu felicidad o la creencia de lo que te hace feliz ya no existiera más. Yo creo que la mayoría de las personas nos sentiríamos asustados, abrumados, nos sentiríamos como en un lugar desconocido donde se habla un lenguaje que no conocemos. Yo creo que tendríamos una necesidad imperiosa de regresar hacia nuestra madriguera, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros, donde sabemos que no pasa nada, donde tampoco vamos a encontrar nada diferente, pero por lo menos ahí sentimos que estamos a salvo. Y fíjate qué importante es todo esto, porque la necesidad de sentirnos a salvo, aferrados a algo que conocemos, es mucho más poderosa que nuestra ansia de conocimiento. Es por eso que los exploradores, las personas que han agarrado un barco y han abierto rutas, a personas que han agarrado sus equipos y han explorado los confines del mundo, pues se cuentan con los dedos de la mano. No son tantos, ¿verdad? La mayoría de las personas pues se mantiene dentro de los límites de lo que ellos consideran seguro. Así que sí, despertar nuestra conciencia tiene que ver con romper todo eso. Tiene que ver con dejar a lado tus creencias, desaprender lo que tú ya sabías y construir nuevas cosas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Va a doler. Pero créeme que el viaje es maravilloso. Déjame saludar rápidamente a algunos de mis amigos que están por acá. Elsa Islas, ¿cómo estás? Desde León, Guanajuato. Qué gusto saludarte. Hace mucho que no te saludaba. Agata Azul, ¿cómo estás? Desde Oaxaca. Uy, muchos paisanos se están conectando. Qué gusto me da. Fabián Torres, ¿cómo estás? Aquí tengo también amigos de Bolivia. José Morales. Gracias. Tenemos aquí a Nam BM. ¿Cómo estás? Gracias. Qué bueno que estás con nosotros desde Morelos. Nelson Quilligana. ¿Desde dónde nos saludas, amigo? Gracias. A Joja Zambrano. ¿Cómo estás, querida amiga? Qué gusto, de verdad. La verdad es que me da mucho gusto saludar a todos mis amigos. Y qué bueno que estamos aquí conectados en este live. Así que la toma de conciencia, por encima de todo, como decía Carl Gustav Jung, es un despertar. Es un abrir los ojos, es como si estuvieras atrapado en el sueño del mundo y de repente, ¡pau!, haces esto y te das cuenta de que estabas soñando. Y fíjate qué importante, porque significa empezar a ser consciente lo que antes había estado inconsciente. Echarle luz a lo que antes parecía estar oscuro. Y necesita forzosamente una revolución personal, una revolución interna. Necesita realmente empezar a revolver todo lo que tú en este momento sabes. Solo entonces, creo yo, cuando uno despierta, es cuando uno es capaz de sanar. Es cuando uno es capaz de dar un paso hacia adelante. Es cuando uno es capaz de darle movimiento a su mundo. La mayoría de las personas me dicen: Manuel, me urge un cambio. ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde estoy atorado? Pues en eso consiste el despertar. Mientras tú no te des cuenta, no despiertes al hecho de dónde te encuentras atrapado, va a ser muy difícil que salgas de ahí. Ninguna herramienta te va a servir, ningún consejo lo vas a capitalizar, porque todo lo vas a filtrar dentro del mundo, del limitado mundo de tu caverna. Y entonces desde ahí te va a costar mucho trabajo realmente salir adelante. Así que así es desprendernos, como decía Krishnamurti. Vamos a partir como si no supiéramos nada, como si no hubiéramos aprendido nada, como si todo lo que nosotros en este momento diéramos por hecho y defendiéramos a capa y espada, ¡pum!, no fuera cierto. Solo entonces estaremos dispuestos a avanzar, a crecer y evolucionar. Así que sí, vivimos tú y yo encerrados, prácticamente atrapados sin darnos cuenta dentro de ese mundo personal, dentro de ese yo. Pero ese yo, que yo le llamo el falso yo, no es un yo real, es un yo narcotizado, es un yo idiotizado, es un yo limitado, es un yo que ha sido realmente encadenado y que solamente se mueve dentro de los mundos ilusorios de lo externo. Entonces,
al ser humano pues se le ha narcotizado realmente, vivimos presos dentro de esa Matrix, ¿te acuerdas de la película? Sí, de Keanu Reeves. Sí, y realmente es así, vivimos realmente narcotizados dentro de un mundo que lo que quiere es arrancarte de tu mundo interior. Y quiere de alguna forma que tú entiendas que la búsqueda de la felicidad se encuentra allá afuera, se encuentra en el mundo ajeno al mundo del espíritu. Por eso el ego busca la felicidad en cuestiones externas. Ese falso yo que le llamamos el ego, digamos que son dos yoes, ¿no? Como diría Wayne Dyer, el falso yo, que es el ego, y el yo real, que es el espíritu. El falso yo busca la ilusión de lo externo y el verdadero yo, que es el yo del espíritu, no busca nada allá afuera. Entonces, claro, el falso yo queda atrapado, queda deslumbrado, queda narcotizado por todo aquello que se encuentra allá afuera que tiene que ver con la ilusión de la felicidad. Y entonces vivimos atrapados en el hacer, vivimos atrapados en el tener, vivimos atrapados en todas aquellas cosas, persiguiendo la felicidad detrás de un cheque con muchos ceros, persiguiendo la felicidad detrás de la marca de un auto de lujo, persiguiendo la felicidad detrás del último modelo de dispositivo móvil, de celular. Vivimos atrapados dentro de todo eso, dentro del reino de la comparación. Y precisamente nos han arrebatado ese poder personal cuando al ser humano le han dado la opción de compararse. Y esa comparación tiene que ver con estereotipos sociales que lo que nos dicen es: no busques nada dentro de ti no hay nada, es más, no vales nada, a menos que consigas lo que está allá afuera. Bien, que lo único que nos lleva obviamente es a mover una gran maquinaria económica para que entonces tú compres la felicidad, lo cual es falso, ¿no? Entonces, creo que hoy estoy muy subversivo. Discúlpeme, por favor. Mira, vamos a aclarar una cosa. Yo no estoy para nada en contra de los juguetes caros, como yo les llamo. Es bien importante que yo aclare eso. ¿Por qué? Porque a mí también me gustan los juguetes caros. O sea, yo no tengo nada en contra de que tú tengas cosas. De lo que sí te pido que no caigas en el engaño de que las cosas te tengan a ti. Eso sí, no. O sea, ten las cosas, disfruta las cosas, pero ten conciencia de que algún día todos esos juguetes que tú tienes te los van a arrebatar, te los van a quitar. O sea, no te los vas a llevar. Son prestados solamente un rato, así que disfrútalos, pero no te apegues a ellos y mucho menos pienses que tu felicidad depende de eso. Si tienes la plata para comprarlo, cómpralo, pero date el lujo de decir: lo tengo pero no lo necesito. Y eso es desapego, como mi amigo Raúl Galindo dice: desapego, hacer a un lado el ego. Si en ese momento me quitaran todo lo que yo tengo, no podrían quitarme mi esencia inmortal, no podrían quitarme el hecho de que soy yo, Manuel Alonso. ¿Qué tendrían que quitarme para dejar de ser yo? ¿Qué tendrían que quitarme? ¿Qué tendrían que quitarme? O sea, mi auto, sigo siendo Manuel Alonso. ¿Qué podrían quitarme? Mi computadora, sigo siendo Manuel Alonso. ¿Qué podrían quitarme? ¿Qué podrían quitarme? Mi casa, ¿no? Mi trabajo. ¿Qué podrían? No podrían quitarme absolutamente nada para que pudiera dejar de ser yo. Es más, físicamente, si yo perdiera una mano, ¿dejo de ser yo? No, no dejo de ser yo. Si pierdo un brazo, tampoco. Si pierdo una pierna, tampoco dejo de ser yo. Entonces, ¿qué tendría yo que perder para dejar de ser yo mismo? Nada. Entonces, nos damos cuenta que la dimensión del yo real es mucho más grande de lo que uno cree. Va mucho más lejos del mundo material, mucho más lejos del mundo físico. Tiene que ver con algo intangible, tiene que ver con algo que está siempre presente, que es omnipresente, que es omnisciente, que siempre ha estado. Tiene que ver con algo mucho más grande de lo que yo creo. Entonces, ese despertar de conciencia tiene que ver con ese hecho, ese reconocimiento personal de quién soy yo. Es lo que en la terapia gestal se le conoce como el awareness, el despertar, el darme cuenta, lo que en Japón le llaman el satori, ¿verdad? Y ese despertar es cuando yo digo: es cierto,
¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no me di cuenta? He vivido atrapado, preso, manipulado con cosas externas, persiguiendo una felicidad que siempre ha estado conmigo. Entonces, creo que el despertar, esa toma de conciencia, es un viaje personal, es un viaje que todos en algún momento podemos empezar a realizar, que no necesitas ninguna instrucción específica, no necesitas seguir ninguna religión, ninguna práctica budista, aunque bueno, si lees algunas de esas cosas, pues te van a ayudar mucho a darte cuenta de cosas, pero realmente no tiene nada que ver con eso, simplemente tiene que ver con el hecho de que nosotros hagamos un alto y accedamos a ese estado de sabiduría, de ese conocimiento perfecto que siempre ha estado ahí y que nunca nos ha abandonado. Y ese conocimiento básico es el antídoto contra la ignorancia y el sufrimiento. Por eso Siddhartha Gautama, Buda, el gran iluminado, él decía que efectivamente el camino que nos libra del sufrimiento es la iluminación. Y la iluminación es la toma de conciencia. Solamente con la toma de conciencia salimos de la ignorancia. Solamente a través de la toma de conciencia salimos de la ilusión del dolor. Solamente a través de la toma de conciencia podemos alcanzar la sanación y obviamente un estado de felicidad permanente. Lo cual no significa que nunca nos vayan a doler cosas, no significa que nunca atravesemos problemas, no significa que nunca nos vaya mal en la vida. Claro que sí, de eso hemos hablado un montón de veces, pero cuando tú tienes una conciencia despierta, te das cuenta que todo es pasajero, que todo es por algo, que las personas son las personas correctas, que cualquier momento es el momento para poder comenzar, es el momento perfecto, que las cosas que pasaron son las únicas que tenían que haber pasado y que cuando uno lo termina, termina, ¿bien? Como lo vimos en nuestro live pasado, ¿lo recuerdas? ¿Bien? Entonces, así es, amigos. Entonces tenemos que entender que mientras nosotros sigamos mirando hacia afuera, como diría Carl Gustav Jung, pues entonces habrá muchas cosas que nos harán sufrir, porque entonces nuestra felicidad, nuestro mundo dependerá de lo que suceda allá afuera, dependerá de que las cosas salgan como yo las espero. Qué bonito que siempre las cosas salieran como yo las espero, pero la verdad es que no siempre es así. Es más, la mayoría de las veces las cosas no salen como tú quieres, pero cuando tú estás despierto, eres consciente, aún las cosas que no salen como tú quieres, las aceptas, las valoras, las capitalizas y te sirven para algo. Así que, amigo, pues creo que estamos ya llegando realmente a comprender estos hechos tan trascendentes que nos llevan realmente a darnos cuenta que ese estado de despertar tiene que ver, creo yo, con algunas cosas importantes. Tiene que ver, creo yo, que con cuatro cosas fundamentales. Número uno, lo primero que tenemos que reconocer, lo primerito, si es que yo quiero despertar algún día, ¿no? Oye, Manuel, ya me di cuenta que quiero despertar, ¿ok? Lo primerito que tenemos que hacer, número uno, es darnos cuenta que estamos dormidos. ¿Sí? Oye, Manuel, pero yo ya estudié PNL. Estás dormido. Oye, Manuel, pero yo ya camino por el fuego. Estamos dormidos. Oye, pero yo soy gerente de una empresa. Pues un gerente dormido. Es decir, darnos cuenta realmente que el estado despierto es un estado elevado de conciencia, que nada tiene que ver con tu título, nada tiene que ver con tu puesto, ni con cuántas maestrías tengas, ni con cuántas especialidades tú hayas acumulado a lo largo de tu vida. Tiene que ver con un estado de conciencia. Entonces, reconocer que estamos dormidos, que vivimos dentro de ese mundo ilusorio, que vivimos en un mundo de comparaciones, en un mundo de apariencias, en un mundo donde nos sentimos amenazados y temerosos, en un mundo donde nos sentimos vulnerables, en un mundo donde fingimos ser más grandes que otras personas, fingimos ser más inteligentes que otras personas, fingimos ser más agresivos que otras personas para mantenerlos a raya, ¿verdad? Porque nuestro ego se siente tan amenazado por el mundo de allá afuera que utiliza máscaras para ocultarse de ese mundo que él mismo ha construido. El espíritu no.
El espíritu no necesita máscaras, no necesita armaduras, porque el espíritu, tu yo real, no se encuentra separado del mundo de allá afuera, simplemente lo ve como un mundo con el cual interactúa todo el tiempo, así que no ve comparaciones, no ve amenazas, no siente temor. Entonces, el primer paso es reconocer que tú y yo estamos dormidos. El siguiente paso es despertar la atención. Y despertar la atención en tres cosas fundamentales. Primera cosa en la que tú tienes que despertar tu atención. La primera cosa es la atención hacia uno mismo, lo que se le conoce como la autoconciencia. La conciencia que nos lleva a observarnos a nosotros, la conciencia que nos lleva o nos invita realmente a analizar nuestro comportamiento, a darnos cuenta de cómo nos sentimos, cómo se originan nuestras emociones, qué nos hace estallar, qué nos hace salir de nuestras casillas, qué nos hace entusiasmarnos, qué nos motiva, qué nos ilusiona, qué nos inspira, bajo qué condiciones nos sentimos más productivos o menos productivos. Y cuando yo empiezo a analizarme, cuando yo empiezo a observarme con curiosidad, sin juicios, simplemente con un espíritu libre que me lleva a conocerme cada vez más, entonces estoy empezando a despertar hacia uno de los conocimientos más importantes, y es el conocimiento de mí mismo. Este enfoque me lleva realmente a darme cuenta de incluso las máscaras que yo utilizo, de los guiones que he jugado e interpretado a lo largo de mi vida. Y a veces no me doy cuenta de esos papeles que yo me he adueñado de ellos y que me han llevado a representar una historia que quizá no sea la mía. Y he agarrado un guión que me lleva realmente a actuar una obra de teatro que me han impuesto, que ni siquiera es la mía, que es la historia de mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de todo eso, empiezo a cuestionar aquellas prioridades que yo hago y empiezo a preguntarme cosas, ¿verdad? O sea, ¿soy realmente esa persona? O sea, ¿realmente soy el que resuelve todo? ¿Realmente soy aquella persona en la que todo el mundo se apoya? ¿Realmente debo de ser esa persona consciente, comprensiva todo el tiempo? O sea, ¿es así? Y entonces empiezo realmente a darme cuenta de que la persona que he construido y que esa persona que creía que yo era yo, en realidad no lo soy, solamente es una ilusión. Y quizá es el primer choque con esa realidad, es el primer despertar. Esa persona que he defendido, que he jurado, que yo pensaba que era, resulta que no era yo. Así que te invito a observarte, te invito a realmente a mirarte en el espejo del alma, no en el espejo del baño, en el espejo del alma. Y en el espejo del alma se revelan cosas arrolladoras, así que te animo a eso. El siguiente aspecto que nosotros tenemos que empezar a identificar, el siguiente lugar donde tiene que dirigirse nuestra atención, tiene que ver con preguntarnos las cosas que yo hago. O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué, ¿Por qué dejo las cosas sin terminar? ¿Por qué abandono? ¿Por qué hiero a las personas que amo? ¿Por qué nunca comienzo todo aquello que me propongo? ¿Por qué he dejado tantas metas sin alcanzar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué insulto? ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué soy resentido? ¿Por qué? O sea, y es cuando me doy cuenta de cómo las cosas que yo hago, ajá, influyen definitivamente en la forma como interactúo en el mundo de allá afuera. Y empiezo realmente a entender el cómo es que voy construyendo ese comportamiento. Y es nuevamente observarme con curiosidad. Como, ¿por qué hago este live? ¿Por qué pongo la cámara acá? ¿Por qué cierro la puerta de mi oficina? ¿Por qué de repente me enojo con mi hijo? ¿Por qué de repente me enojo con mi mascota? ¿Por qué? Y entonces empiezo yo como que a entender cuáles son aquellas cosas que desencadenan mi conducta, y empiezo a reconocerme un poco más, empiezo a entenderme un poco más. Fíjate qué importante es todo eso, porque normalmente nosotros no prestamos atención o no nos detenemos a pensar el cómo es que actuamos, pero el cómo actúas pues dice todo de ti. O sea, no como piensas. Yo puedo hablar mucho acerca de quién soy, puedo decirte todos los valores que yo tengo, en lo que creo, lo que yo defiendo, las causas que promuevo, pero una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo hago, ¿verdad?
eh, hablar es barato, pero realmente la vida me va a poner en el lugar que corresponde a las cosas que yo hice. Bien, por lo tanto, no solamente te concentres en construir un mundo ilusorio aquí adentro, sino procura que tu comportamiento refleje todo aquello que tú haces. Es lo que se le llama congruencia, ¿verdad? Y esa congruencia tiene que ver con unificar las partes fragmentadas de tu yo. O sea, que se reúnan, que se encuentren hasta lograr esa unicidad que te lleva realmente a ser la persona que tú dices que eres. El siguiente elemento importante es, es que nuestra atención vaya hacia el lugar donde nos encontramos. Y eso es conectar con tus sentidos y empezar a darte cuenta dónde te encuentras, a qué huele, ¿no? Cómo se oyen los pajaritos, cómo tener conciencia de cómo te hablan las personas, los tonos que utilizan cuando están contentos, cuando están enojados, cuando están nerviosos, cuando están preocupados, darme cuenta de cómo me siento yo con esos zapatos, cómo me siento yo con estas prendas, si hace calor, qué colores me influyen, o sea, todo eso, tomar conciencia, te vas a dar cuenta que hay mil cosas que influyen sobre nosotros, pero como estamos dormidos, como estamos dentro de esa matrix, no nos damos cuenta, y al no darnos cuenta, pues no podemos sacar todo el provecho necesario para ser personas mucho más conscientes y mucho más productivas. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de todo eso. Así que ya lo vimos, ¿no? Número uno, reconocer que estamos despiertos. Número dos, dirigir nuestra atención. Número tres, ser capaces de reconocer los procesos que influyen en nosotros. Y esos procesos tienen que ver con las 5 dimensiones de nuestra maquinaria humana. Y quiero hablar de esto, de la maquinaria humana, porque tiene que ver con nuestra biología, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te acuerdas del símil que hice del robot, verdad? El robot, imagínate que el robot pues es aquella persona que solamente se mueve bajo su propia biología, pero cuando yo a esa biología le añado la conciencia, entonces construyo un comportamiento humano, construyo un ser humano. Pero nuestra biología también nos habla y nuestra biología también influye en nosotros. Así que presta atención a estos 5 elementos importantes. El primero de ellos tiene que ver con nuestro centro intelectual, que está ubicado obviamente en o sea, lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Esos pensamientos que a veces tenemos, cómo se generan, esos pensamientos contradictorios, pensamientos que nos elevan, pensamientos que nos apachurran, pensamientos que nos animan, pensamientos que nos inspiran, pensamientos que nos frustran, que nos agobian, que nos dan miedo. Darnos cuenta de nuestro mundo mental, darnos cuenta de cómo nuestra mente nos ayuda, nos proyecta, nos impulsa o nos detiene, nos encadena, nos sostiene. ¿Te das cuenta? Y entonces empezar realmente a tomar conciencia de mi mundo mental. El siguiente mundo o el siguiente centro es el centro emocional, que se encuentra, según algunos estudios, en el ombligo. Aquí se encuentra nuestro centro emocional. Bueno, más o menos 4 dedos debajo del ombligo, lo que se conoce como el tantien, ahí se encuentra. Por eso algunos chamanes de algunas culturas se colocan una cinta roja aquí en el abdomen como una fajilla, precisamente para proteger su mundo emocional. Y ese mundo emocional pues tiene que ver también con esas emociones que nosotros generamos, que como ya hemos hablado anteriormente, todo tiene que ver con nuestras emociones. Todo se filtra a través del tamiz de las emociones humanas. Entonces, tomar conciencia de cómo me siento, tomar conciencia de cómo se manifiesta la alegría, tomar conciencia de cómo me socava el temor, la vergüenza, la envidia, de cómo realmente esas emociones me van devastando mi cuerpo, van consumiendo mi energía y cómo realmente puedo canalizarlas adecuadamente para que puedan fluir de una manera mucho más productiva y creativa. Entonces, fíjate qué importante es tomar conciencia y de hecho ese es el primer componente de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que después hablaremos de la inteligencia emocional. Pero ahorita quiero concentrarme en esa parte importante, empezar a tomar conciencia de nuestro mundo emocional. Lo tenemos aquí, abajito, en el abdomen. Bien. El siguiente centro importante, ya vimos dos, el centro intelectual, el centro emocional, pero también tenemos el centro motor,
que algunos especialistas dicen que se encuentra aquí, en la nuca. Aquí está. Y aquí se encuentran pues todas esas costumbres, esos hábitos que nosotros tenemos y que de alguna manera nos definen como personas. ¿Cómo construimos, por ejemplo, esos hábitos de la hora en la que nos levantamos, la manera como enfrentamos las tareas, la energía o la poca energía que tenemos para hacer las cosas que nos gustan? Es cómo nos desenvolvemos en el mundo. Es la otra cosa importante en la cual tenemos que hacer conciencia y que forma parte de nuestro centro motor. ¿Bien? Entonces, obsérvate cómo interactúas, obsérvate cómo caminas, obsérvate la energía que tienes, cómo saludas, cómo hablas, cómo te paras, obsérvate y toma conciencia de tu postura corporal, del movimiento de tus manos, de la manera como mueves tus ojos, de los gestos que haces, todas aquellas cosas que tienen que ver con tu centro motor. Bien importante. Otro aspecto tiene que ver con el centro instintivo, que algunos especialistas dicen que se encuentra en el coxis. Y ahí se encuentran precisamente pues esos impulsos naturales, humanos o a veces no tan humanos, que nos llevan a reaccionar impulsivamente frente a algunas situaciones. ¿Vean? Entonces cuando de repente pues alguien me agrede o me insulta, cómo reacciono, cómo hago las cosas, la manera como yo inmediatamente actúo frente a situaciones intempestivas o que no puedo predecir. Y entonces vamos viendo, por ejemplo, qué sucede cuando vemos, por ejemplo, un accidente en la calle, o cuando vemos que una persona agrede a su pareja, o cuando vemos, por ejemplo, que una persona maltrata a una mascota. Esos sentimientos de justicia, esos sentimientos de hacer algo, esos sentimientos de evitar cosas, esos sentimientos de salir corriendo, esas respuestas instintivas son las que revelan mucho el quiénes somos nosotros. Entonces presta atención a todo eso, ¿sí? Cada vez que una persona te insulta, por ejemplo, ¿cómo tú reaccionas? Cada vez que tú ves una injusticia, ¿cómo es que tú respondes? Cada vez que tú ves, analízate, obsérvate y llega a conclusiones importantes acerca de quién tú eres. Y el último centro importante, el quinto centro importante, y que se encuentra precisamente en las gónadas sexuales, es exactamente, ya lo viste, que es el centro sexual. Y ese centro sexual es el que de alguna manera pues también tiene mucho de nuestra fuerza interior. La manera como conectamos con nuestros semejantes, la manera como fluye nuestra energía sexual para poder lograr las cosas que nosotros queremos. Y ese centro sexual pues prácticamente tiene que ver con nuestra fuerza en este planeta, nuestra fuerza física, nuestra existencia misma, nuestra preservación de especie. Ahí se encuentra también mucho de los esfuerzos que nosotros hacemos por mantenernos vivos, por mantenernos a salvo, tiene que ver con esa energía sexual. Y una persona que tiene una energía sexual fuerte, generalmente es una persona que influye muchísimo. Sí, así es. Entonces observa también todo eso, cómo respondes, cómo interactúas, cómo intercambias toda esa energía, y es tomar conciencia de eso. ¿Qué pasa tú, por ejemplo, cuando llegas a tu centro de trabajo? ¿Eres de las personas que atrapa la atención? ¿Eres de las personas que llenan de energía? ¿Eres de las personas que conectan inmediatamente? ¿O quién eres? ¿O eres una persona que pasa inadvertida? ¿Eres una persona que ni siquiera saben si llegaste o no llegaste? ¿Eres una persona que está como un fantasma? Entonces date cuenta de todo eso y quizá tengas que trabajar más esa parte. ¿Ven? Así que imagínate nada más, ¿no? Entonces creo que despertar, tomar conciencia, tiene que ver con muchas cosas importantes humanas y que tiene que ver también con el funcionamiento de mí mismo, tanto mi biología como mi parte espiritual. Hay otra clave importante que quiero compartir contigo, y esa clave tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento es la habilidad que nosotros tenemos para poder identificar lo objetivo de lo subjetivo. Es ese raciocinio, es esa capaz de no dejarnos envolver, es ese análisis que nosotros hacemos ante las cosas que se nos presentan, ese discernimiento que nosotros apelamos cada vez que nosotros, por ejemplo, vemos un programa televisivo, no dejarnos atrapar por las noticias, no dejarnos atrapar por los estereotipos sociales o por lo que dice la gente. Una persona que utiliza un discernimiento es una persona despierta, es una persona guiada por sus convicciones, pero que no mantiene la puerta cerrada para escuchar a otras personas.
Y ese discernimiento obviamente te lo da esa capacidad, esa habilidad para despertar, para estar despierto y darte cuenta. Y entonces escucha las opiniones y entonces las pones en tela de juicio, entonces las comparas con lo que tú ya sabes y entonces tienes la humildad para aceptar nuevas ideas y tienes también la generosidad para poder ofrecer las que tú tienes y tienes también la capacidad para poder desterrar viejas creencias, para incorporar nuevos hábitos, para que tu vida se mueva en otros niveles. Y es cuando realmente ese discernimiento te lleva a un crecimiento humano de otro nivel. Una persona que no tiene ese discernimiento, pues entonces será una veleta que la guíe el viento, ¿verdad? Que se mueve de acuerdo a los intereses de unos cuantos, que no tienen la capacidad para poder hacer elecciones correctas y dirigir su vida hacia donde ella quiera, que se deja llevar por chismes, que se deja llevar por mentiras o por supuestos. Y una persona así pues no puede decir que realmente es libre. Y una persona que no es libre estará muy alejada del concepto de felicidad. Entonces, discernimiento, piensa, ¿verdad? Utiliza esa parte del intelecto para poner siempre en tela de duda. No que seas un escéptico odioso, esos escépticos que de entrada dicen que no a las cosas, no. Pero mira todo con esa curiosidad. Observa las cosas con un puede ser. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si tan solo? Obsérvalas así. Obsérvalas así, con curiosidad, con ganas de aprender, con ganas de aportar, con ganas de desterrar lo que tú sabes para que entonces las cosas empiecen a funcionar de otra manera en tu mente. Como mi gran maestro Wendayer decía, mantente abierto a todo y atado a nada. Me encanta esa frase. Muy bien. Así que amigos, pues estas fases de la toma de la conciencia creo yo que nos muestran un camino claro hacia lo que es liberarnos del sufrimiento, liberarnos de todas aquellas cosas que pensamos que nos mantienen atrapados o que pensamos que nos dan la felicidad cuando en realidad no es eso, sino que nos dan ciertos placebos para creer que somos felices, pero que en realidad no es así. Creo que la felicidad es algo mucho más sencillo, mucho más simple, mucho más que tiene que ver con cosas del interior, no del exterior. Y cuando uno empieza a darse cuenta de todo eso, pues entonces realmente entendemos que el mundo de allá afuera existe, sí, qué bueno que exista, pero no lo necesitamos realmente para ser felices. Interactuamos en él, sí, de acuerdo, perfecto. Mantenemos viva la especie, creamos economías, riquezas, participamos dentro del gran movimiento económico y eso nos ayuda a mantenernos vivos y saludables. Qué bueno que así sea, pero no deja de ser una ilusión. Así que como diría un viejo maestro japonés, el otro día dormía y soñaba que era una mariposa. Luego desperté y me di cuenta que era un sueño, pero ahora ya no estoy tan seguro. No sé si ahora he despertado y soñé que era una mariposa o realmente soy una mariposa y estoy soñando que soy un ser humano. Entonces creo que cuando tu mente te lleva a cuestionar todas esas cosas es cuando empiezas a despertar a hechos que quizá te lleven a una expansión de conciencia mucho más grande, mucho más creativa, mucho más cercana a lo que somos tú y yo, que es la felicidad. Bien, así que quiero compartir contigo 3 pasos importantes para empezar a tomar conciencia. Bien, 3 pasos importantes y con esto estamos a punto de cerrar nuestro live del día de hoy. Qué barbaridad, se nos fue rapidísimo el tiempo. Antes de dar estos 3 pasos, déjame saludar rápidamente a mis amigos, que debo de haber aquí varios que ya ni he saludado. A ver, déjame ver, está Karen Ireri desde Guadalajara, Jalisco, Miriam Benítez desde Argentina, ¿cómo estás, amiga? Ok, Elsa Islas, bueno, ya nos saludamos. Elsita María Elisa Jaramillo desde Ecuador, ¿cómo estás, querida amiga? Qué gusto saludarte. Está Luz Ángela Urrego, ¿cómo estás? Desde Colombia, gracias. Alfredo Correa, ¿cómo estás, amigo? Está Juan Carlos Fierro, ¿cómo estás? Nelson Quilliganda, ya te saludé. Tenemos aquí también, a Johanny Velázquez desde Bogotá, Colombia, mis amigos colombianos, qué gusto saludarlos. Gracias por tantos saludos. A Humbert, ¿cómo estás? A Franz Alejandro, gracias. A Yesenia Bedoya, ¿cómo estás, Jessy? Qué gusto saludarte. Carlos Audel, saluda hasta Guadalajara, Jalisco.
Gracias. Elsa Rubiano, ¿cómo estás desde Colombia? Muchos amigos colombianos. Qué bueno, muchísimas gracias. Nora Rivera, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Está Laura Caballero también. Uy, Víctor y Piña, ¿cómo estás, mi querido amigo? Qué gusto saludarte. Saludos a tu esposa y a tu hija. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Bueno, muchas personas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este live. Gracias por darse el tiempo de tomarse unos minutos y compartir estas ideas que, bueno, no son mías, definitivamente, sino que han sido parte del conocimiento universal y parte de ese conocimiento que nos ha llevado a la búsqueda constante y permanente del quiénes somos nosotros y cómo es que vamos construyendo nuestro mundo y sobre todo y más importante, cómo vamos creando ese mundo ideal o esa felicidad a la que todos aspiramos. Así que, primer paso para poder despertar, pregúntate en todo momento, explora tus sensaciones, explora tus sentimientos, pregúntale a tu cuerpo, pregúntale a tus dolores de cabeza, trata de darte cuenta dónde se origina ese dolor muscular y pregúntale, trata de conectar con ese dolor de cabeza, trata de conectar con ese dolor de estómago, con esa gastritis, trata de conectar con ese dolor de rodillas, trata de conectar con esa sensación de malestar y pregúntale a esa parte oculta qué te quiere decir. ¿De qué manera se siente poco amada? ¿De qué forma tú la puedes consentir o apapachar de otra forma? ¿Qué te está queriendo decir? ¿Cuál es ese mensaje oculto que quizá no quieres ver o no puedes ver, pero que se encuentra ahí? Cuando nosotros somos sanos, pero que por alguna razón tenemos esas molestias y no sabemos por qué son, quizás sean avisos de nuestra mente inconsciente que nos llame, que nos grite, que nos invite a hacerlas conscientes para empezar a tomar acciones. A lo mejor tenemos que tomar la vida con más calma, a lo mejor tenemos que organizarnos un poco mejor, a lo mejor tenemos que meditar por las mañanas, a lo mejor tenemos que cambiar un poquito nuestros hábitos alimenticios o hacer un poco más de ejercicio, o a lo mejor tengo que decir aquellas cosas que he estado callando todo este tiempo, a lo mejor tengo que levantar más mi voz o opinar más de vez en cuando, a lo mejor tengo de una vez por todas que dejar a un lado esos malos hábitos y empezar a construir hábitos buenos. No lo sé, a veces tu cuerpo grita cosas y no lo escuchamos. Entonces te invito realmente a partir del día de hoy a que te des cuenta que todas las sensaciones corporales que tú tienes son avisos de tu mente inconsciente que te están gritando algo. Presta atención a ellas, concíliate con ellas, comunícate con ellas y te apuesto amigo, amiga, que el conocimiento al que tú vas a llegar va a ser revelador. ¿Bien? Primer paso, conecta con tu cuerpo. Segundo paso, observa todo lo que pasa a tu alrededor. Empieza a tomar conciencia de todas las situaciones con las cuales tú interactúas. Observa la frialdad de tu pareja, observa la agresividad de tu jefe, observa el poco compromiso de tus colaboradores, observa todo eso. Observa la manera déspota con la cual te trata el cajero del banco. Observa cuán cariñosa puede ser la señora de la tienda que le compras una gaseosa. Observa la forma como tú interactúas con tu entorno. Observa todo eso y date cuenta de cómo tú influyes mucho en esa interacción que tú tienes con las personas. Y pregúntate, ¿qué tengo que ver yo con la frialdad de mi pareja? ¿Qué tengo que ver yo con esas explosiones emocionales de mi jefe? ¿Qué tengo que ver yo? Ahora, pregúntate también, frente a esas situaciones, ¿cómo te sientes tú y cómo te gustaría sentirte? ¿Qué tienes que hacer para que eso no te impacte y entiendas que no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con tu ego que se siente herido, amenazado o lleno de miedo frente a esas situaciones que están allá afuera? Date cuenta de cómo es que todo lo que ocurre a tu alrededor también son señales, son mensajes, son formas en que la vida se comunica contigo para que tú seas capaz de tomar decisiones, bien importante. Así que date cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Una vez que ya nos dimos cuenta de nuestro mundo interno y de nuestro mundo externo, yo te invito a que hagas el tercer paso. Y el tercer paso es empezar a tomar conciencia. Una vez que ya te diste cuenta de lo que sientes y lo que ocurre, quiero que ahora tomes conciencia y te preguntes de qué manera tendrías que interactuar, qué tendrías que hacer,
¿qué tendrías que empezar a acomodar o resolver para que entonces empieces a avanzar hacia un estado de mayor efectividad personal, a un estado de mayor bienestar o de mayor felicidad? Y empieza a preguntarte, empieza realmente a transformar tus pensamientos, empieza a transformar el concepto que tú tienes con respecto a ti mismo y las personas que te rodean. Empieza a cambiar esas formas que tú tienes para poder relacionarte con tu entorno y empieza a percatarte de qué funciona y qué no funciona. Empieza a darte cuenta de cómo tu vida cambia o no ha cambiado nada. Empieza a darte cuenta de lo que te resulta y lo que no te resulta. Y empieza a experimentar, empieza a explorar, empieza realmente a ser ese creador de tu propia vida consciente. Como diría Esther y Jerry Hicks, sé un creador deliberado, un creador a propósito. Sé realmente el Steven Spielberg de tu propia película, el Martin Scorsese, el Cuarón de tu película, para que tú realmente hagas los cambios necesarios para que tu vida se transforme. Así que más allá de una fórmula mágica, más allá de un ejercicio de PNL, más allá de todo lo que nosotros quisiéramos como una solución rápida y fácil a todos nuestros males, la manera más certera, más segura para poder pasar de donde yo me encuentro a donde yo quiero estar es tomar conciencia, despertar. Y cuando tú despiertas, todo se ve mucho más claro. ¿Ven? Así que, amigos, pues ya llegamos al final de nuestro live. Yo espero de verdad que estos tiempos de aislamiento social sean tiempos para poder aprender otras cosas, para poder compartir otras tantas, para poner en práctica muchas cosas que nosotros hemos querido hacer y hasta ahora no hemos hecho. Yo te invito a que en estos días que nos quedan, bueno, pues entonces empieces a despertar, a tomar conciencia. Recuerden, amigos, que es muy importante que independientemente del país donde te encuentres, que sigas las recomendaciones que el sector salud de tu país, que el gobierno de tu país ha impuesto como medidas para poder contener la propagación de este COVID-19. Entonces nosotros acá en Perú, bueno, estamos ya con una extensión del confinamiento. Estamos yéndonos hasta el día 12 de abril. Nadie sale de casa, las medidas higiénicas al máximo. Te pido por favor que acates todo eso, porque como hemos dicho muchas veces, si bien el COVID-19 no es necesariamente letal, pero pues sí puede ser portador de él y en algún momento pues perjudicar a la población vulnerable, que pueden ser los adultos mayores o los niños o personas que tengan algún tipo de afección que no respondan de una manera tan efectiva como quizá lo hagas tú o lo haga yo. Así que cuidémonos, tengamos conciencia de nosotros, de lo que es importante de nuestra salud. Despierta la conciencia colectiva para que también entiendas que no solamente tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con nuestros vecinos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra sociedad. Así que, amigo mío, pues no me queda más que decirte muchísimas gracias. Como siempre, un honor y un placer estar contigo esta noche. Te dejo un gran abrazo con todo mi cariño. Y nos vemos el día de mañana para otro live. Ya les pasaré la información para que nos conectemos y compartamos más, ¿ok? Bueno, pues nada más. No me queda más que decirles nuevamente gracias a Norteamérica, gracias Centroamérica, gracias Sudamérica. Ya no voy a decir tantos países porque luego se me va el tiempo. Gracias a mis amigos que se encuentran en Europa, gracias a mis amigos que están en Australia. Ya vimos que tenemos gente de Australia, gente en Asia, gente en Japón que se conecta. Tenemos gente también. Hasta ahora creo que de África nadie se ha conectado, pero si llega a conectarse alguien, avísenme por favor. Y bueno, desde acá, desde Lima, Perú, desde la calurosa Lima, les mando todo mi cariño. Cuídense un montón. Un gran abrazo cuántico. Nos vemos. Chao. Bye.